Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a dar una clase respecto al estado de situación financiera y todas las implicaciones que este estado financiero tiene de acuerdo a la norma, a la NIF para pymes. El estado de situación financiera es el primer estado financiero que nos exige la norma dentro de un conjunto completo de estados financieros. Nosotros, como les expliqué la clase pasada, trabajamos primero con las notas para poder que ustedes tengan un contexto de lo que las empresas van presentando dentro de sus informes financieros, explicando cómo están compuestas cada una de las partidas, cómo se elaboran, o cómo se van desarrollando cada una de las partidas del activo, del pasivo y del patrimonio. Este video es un poco largo, les voy a agradecer su paciencia y les voy a pedir que por favor copien o tomen nota de los aspectos más relevantes porque es imposible que ustedes aprendan todo este contenido, todo este material que yo he desarrollado o que he logrado durante varios años dando la materia en un momento. De todas maneras, yo voy a tratar de ser lo más específica posible, pero por favor, tomen las notas que consideren necesarias para que en este ejercicio ustedes vayan grabando en su memoria los aspectos conceptuales de lo que son los estados financieros. Voy a compartir por aquí una pequeña presentación de PowerPoint que elaboré rápidamente para que ustedes pudieran ver a qué me refiero. Ok, el estado de situación financiera. Como les dije, es el primer estado financiero que debe desarrollar una empresa para mostrar cómo se encuentra, cuál es su situación actual. Y está complementado por las notas, o sea, todo lo que aparece en el estado de situación financiera debe estar explicado bien detalladamente en las notas de los estados financieros y eso lo vieron ustedes en el informe que descargaron de cada una de las empresas con las que van a trabajar. Lo primero que quiero decirles es que en la sección 3 de la NIF para pymes, ustedes tienen en los archivos de material de apoyo la NIF para pymes, por favor busquen en la sección 3 donde aparecen cuáles deben ser los elementos que forman parte de la identificación de los estados financieros. Cada vez que ustedes vayan a desarrollar un estado de situación financiera, ustedes deben colocar en el encabezado el nombre de la entidad que informa, cómo se llama la empresa, cualquier nombre, cambio en su nombre desde el final del periodo que precede al estado financiero que estoy elaborando. Es decir, si estoy elaborando desde el año 2020, si hice un cambio en el nombre, se llamaba de otra manera en el año 2019, pues yo debo escribir ese cambio. Otro dato que se debe colocar en el encabezado es si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades. Esto para aquellas empresas que tienen una casa matriz y varias subsidiarias y varias empresas subsidiarias. La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa, ese es fundamental para el estado de situación financiera. Ya les voy a explicar más adelante por qué es tan importante colocar la fecha a la cual yo estoy elaborando el estado financiero. Eso en el caso del estado de situación financiera, en el caso de las notas, de las notas a los estados financieros. En el caso del estado de resultados, nosotros debemos escribir cuál es el periodo que cubre ese estado financiero, porque el estado de situación financiera es una foto, es mostrar la situación financiera de una empresa en ese momento del cual yo estoy presentando la información. Pero el estado de resultados, y esto quiero que les quede bien claro, es acumulativo, es decir, yo puedo elaborar un estado de resultados desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de enero del 2022, pero yo también puedo elaborar un estado de resultados desde el 1 de enero del 2022 hasta el 6 de enero del 2022 y es acumulativo para esa fecha. Entonces, fíjense, la fecha del cierre del periodo sobre el que se informa para el estado de situación financiera y el periodo cubierto por los estados financieros en el caso del estado de resultados. También debe tener la moneda de presentación,
y el grado de redondeo si lo hay practicado al presentar los importes en el estado financiero, es decir, si yo voy a utilizar dos decimales, si no voy a utilizar decimales, etcétera. El estado de situación financiera. Bueno, la situación financiera de una empresa, como lo expliqué en la sección número 2, refleja los recursos que posee la empresa, de los cuales espera obtener un beneficio en el futuro, es decir, qué activos posee la empresa y las fuentes de esos recursos, de dónde los obtuve. Si las fuentes proceden de un tercero, es decir, si yo adquirí un activo, pero ese activo me lo financió una tercera persona, pues yo tengo que las fuentes de los recursos se van a denominar pasivos. Pero si cuando yo establezco una diferencia entre el activo y el pasivo, lo que queda de diferencia va a determinar el patrimonio de la entidad. En el caso de las finanzas personales, a veces uno está haciendo los estados de situación financiera de cada persona, de cada uno de nosotros, y la gente pregunta, ¿qué pasa si yo no tengo pasivos? Bueno, si yo no tengo pasivos, la diferencia es decir, activo, total activo menos cero, porque no tengo nadie ha financiado nada de mis recursos, pues mi patrimonio es igual a la cantidad de activos. Y se los voy a mostrar a través de un ejemplo. Les decía que la situación financiera de una empresa es momentánea, es decir, explica cómo están compuestos los activos y cuáles son las fuentes de esos recursos en un momento dado, en una fecha, al 20 de agosto del 2022, al 21 de agosto del 2022. Son de ese día, es la fotografía de la empresa de ese día. Pero la situación financiera de una empresa puede cambiar de hoy para mañana, puede cambiar de la mañana para la tarde, es decir, yo voy a elaborar mi situación financiera, pero si yo realizo otras transacciones, mi situación financiera se va a modificar. Les voy a mostrar esto a través de un ejemplo. El 20 de agosto del 2022, Juan tiene un vehículo que adquirió por $2.500 con un dinero que tenía guardado y que era de su propiedad. Si yo voy a elaborar el estado de situación financiera de Juan, yo puedo decir que Juan tiene un activo de inversión, el total activo sería por 2.500, el pasivo de Juan es cero porque tomó un dinero que era suyo y lo invirtió en el vehículo, quiere decir que su patrimonio es igual a su activo. 2.500 de activo de inversión, 2.500 de patrimonio. Allí no hay ninguna transformación. Dado que el estado de situación financiera es una foto de de la situación financiera de un momento determinado, por eso es que es importante colocar la fecha a la cual yo estoy elaborando este estado financiero. Luego, en la lámina anterior, yo presenté la situación financiera de Juan al 20 de agosto del 2022. Sin embargo, Juan, el 22 de agosto, decide vender el vehículo al mismo precio que lo compró, es decir, a $2.500. Juan no está ganando ni está perdiendo nada. Simplemente agarra, logra vender el vehículo en el mismo precio que lo compró para adquirir el mobiliario de una panadería. Está cambiando un activo que era de inversión, que era un vehículo, por propiedad, planta y equipo, que es el mobiliario de una panadería. Y esto lo va a, el costo de esta propiedad, planta y equipo es de $5.000. Pero como Juan no tiene sino 2.500, que era lo que tenía de patrimonio, porque era lo que le había costado el vehículo, necesita que su papá le preste $2.500 porque no le alcanza el dinero para pagarle. Este día, fíjense, 2 días después, la situación financiera de Juan cambia. Ya no va a tener activos de inversión porque se desligó de su vehículo, que era lo que tenía, tiene propiedad, planta y equipo por $5.000, tiene pasivo, un préstamo por pagar que le dio su papá por 2.500, y el patrimonio de Juan es la diferencia entre los $5.000, es decir, los recursos que posee, menos el pasivo, los recursos que le prestó su papá. El patrimonio de Juan sigue siendo $2.500 que tenía al inicio. Espero que me sigan. Este es un ejemplo muy pequeño para que ustedes se vayan familiarizando con este tipo de conceptos. La situación financiera de una empresa es variable, cambia por movimientos de activos o pasivos. A veces las empresas cambian un pasivo por otro. Pueden ir al banco y sustituir, no sé, una línea de crédito
pagarla y obtener un préstamo hipotecario, por ejemplo. Puede emitir acciones y asociarse con otra persona, entonces en ese momento la situación financiera cambia. Entonces la situación financiera cambia por movimientos de activos, por movimientos en el patrimonio y adicionalmente por la gestión de los ingresos y egresos que la vamos a ver en el estado de resultados. Por ahora simplemente yo quiero que ustedes sepan que esto, o sea, esto es fundamental porque muchos de ustedes cuando vamos a elaborar la práctica y yo les coloco un ejercicio donde voy a hacer un cambio, tengo un estado de resultados de un año, ustedes no entienden esa diferencia y por esa razón en muchas oportunidades no les cuadra el estado financiero. Pero yo quiero que a ustedes les quede claro, totalmente claro, que cuando yo hablo de la situación financiera de una empresa, esa situación financiera es de un momento determinado, al 31 de diciembre del 2022, por ejemplo. Y esa situación financiera puede cambiar mañana, 1 de enero del 2022, o puede cambiar con la sumatoria de ingresos y egresos del mes de enero. Por ejemplo, si yo voy a presentar la situación financiera del 30 de enero, yo debo considerar cómo gestioné mis ingresos y mis egresos durante ese periodo de tiempo acumulado. Entonces, la situación financiera es una foto, no es acumulativa. Para estudiar la situación financiera o para presentar el estado de situación financiera, mejor dicho, nosotros que estamos utilizando una norma dentro de la asignatura, tenemos la sección número 4 de la NIF para pymes. En esta sección, su alcance, es decir, hacia dónde está dirigida esta sección, es establecer la información a presentar en el estado de situación financiera. Esta norma nos establece que deben existir por lo menos unas partidas específicas, como el efectivo y el equivalente a efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, activos financieros, inventarios, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados, activos intangibles, activos biológicos registrados al valor razonable, inversiones en asociadas, inversiones en entidades controladas de forma conjunta, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, ya estos son pasivos financieros, pasivos y activos con impuestos corrientes, pasivos con impuestos diferidos y activos con impuestos diferidos, provisiones, participaciones no controladoras y patrimonio atribuibles a los propietarios. Esto es lo que establece la norma. Y esta es la parte quizá un poquito más complicada de esto. Esto es muy fácil, muchachos, pero hay que estar claros en lo que estamos haciendo. Eh, para nosotros entender cómo está elaborado el estado de situación financiera de una empresa, es fundamental conocer el objeto social, el objeto social de esa empresa, es decir, a qué va a dedicar la empresa sus actividades principales. Y eso está establecido en la sección 3 de la NIF para pymes. Allí dice que cuando yo voy a hacer las notas al estado financiero, la primera nota debe decir eh, cómo se llama la empresa, dónde está ubicada y cuál es su objeto social. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en esta norma ellos me colocan a mí y me dicen, bueno, usted debe mostrar cuáles son las partidas que involucran estos aspectos que yo les he enumerado. Ustedes lo pueden revisar en la sección 4 para que tomen nota. Ustedes pueden revisar, creo que es el párrafo número 4.2 o 4.3, donde está este listado de partidas. ¿Qué me dice la norma? Que eso es lo mínimo que debe contener un estado de situación financiera, que la empresa debe mostrar cuáles han sido sus actividades en cuanto a estas partidas. ¿Ok? Pero yo debo entender que el objeto social de la empresa me va a determinar que yo le ponga un nombre a una partida o se lo ponga a otra. Les voy a explicar con un ejemplo. Si yo tengo una empresa que es comercializadora, como el Garzón, ¿verdad? El Garzón es una empresa, es un supermercado que tiene como dentro de su modelo de negocio, tiene varias fuentes de obtención de ingresos. Tiene alquiler de locales en la parte de arriba, donde está la comida rápida. Eso para mí sería un activo de inversión. Tiene
ventas de líneas de productos que supongo que todos están dentro de su objeto social. Garzón vende alimentos y vende productos para el hogar, además tiene la panadería, que es otra fuente de ingresos, y tiene un modelo de negocio que utiliza todo lo que son inventarios de alimentos, ¿sí? Para trabajar. Para Garzón, el inventario, ¿sí? Son todos aquellos productos perecederos y no perecederos, porque si estamos hablando de la línea de hogar que tiene la tienda o que posee la tienda, ¿ok? Nosotros, cuando hacemos el clasificador de cuentas, que ustedes tienen material de apoyo y me doy cuenta que está muy borroso, prácticamente no se entiende el clasificador de cuentas que yo les di, sería bueno buscarlo de forma material, pues que ustedes lo puedan tener en sus manos, porque bueno, no he tenido la oportunidad de digitalizarlo, que me quede con una mayor calidad. En ese clasificador de cuentas lo elaboramos en la facultad, lo elaboraron algunos profesores en la facultad, yo no participé, estoy hablando en general, este, con unas características específicas para que ustedes entiendan cómo es el funcionamiento de una empresa y generalmente se trata de empresas comercializadoras. En el caso del Garzón, el inventario son productos perecederos y productos no perecederos que están dentro de su línea de negocio, dentro de su objeto social, que es vender ese tipo de productos. Y si Garzón tuviese unos edificios para arrendar, ¿verdad? Serían un activo de inversión para Garzón. ¿Por qué? Porque cada uno, el inventario le va a generar unos ingresos que son ordinarios, que son productos de su actividad principal. Y el arrendamiento de los apartamentos que tiene Garzón como activo de inversión le va a generar otro tipo de ingresos que no pertenecen a sus actividades ordinarias, porque el objeto social de Garzón no es ser una inmobiliaria. Entonces allí es donde yo quiero que ustedes entiendan la diferencia o por qué es importante saber cuál es el objeto social. Sin embargo, si yo tengo una empresa inmobiliaria eh, y yo la registro para alquilar, vender, rentar, y en mi objeto social yo explico que voy a hacer una serie de actividades con bienes inmuebles y esa empresa es propietaria de una cantidad de bienes inmuebles, el inventario de esa empresa, de esa inmobiliaria, no van a ser productos perecederos, sino que van a ser el conjunto de edificios que tiene la empresa que puede alquilar. No sé si me siguen hasta ahí. Entonces, cuando yo digo el vehículo es propiedad, planta y equipo, es propiedad, planta y equipo si sirve para el objeto social de la empresa como un vehículo de reparto, pero si no lo tiene para el objeto social de la empresa, no lo tiene como un vehículo de reparto, el vehículo pasaría a ser un activo de inversión porque la empresa va a obtener un beneficio económico en el futuro por ese vehículo, pero no necesariamente lo va a obtener de sus actividades ordinarias o a lo que se dedica. Entonces, por esa razón es fundamental el objeto social para entender cuál va a ser el orden de las partidas en mi estado de situación financiera. Y ustedes lo vieron cuando están estudiando estas empresas de Chile, cada una tiene un objeto social diferente y por eso las partidas se van a llamar de una forma diferente a la que nosotros tenemos en nuestro clasificador. Eh, En las normas de presentación de esta sección número 4 de la NIF para pymes, que ustedes pueden revisar porque la tienen allí en su material de apoyo, por favor revísenla con detenimiento, me dice que cuando sea relevante para comprender la situación financiera de la entidad, esta presentará en el estado de situación financiera partidas adicionales, encabezados y subtotales. Y era lo que yo les decía en el video anterior acerca de las normas, donde les decía partidas y subpartidas o totales y subtotales. Es decir, en el estado de situación financiera, yo voy a presentar las partidas generales, efectivo y equivalentes de efectivo, con el total que tengo de efectivo y equivalentes de efectivo. Inventario, el inventario se puede desglosar en inventario de productos
inventario inventario de productos, de insumos, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados, pero en el estado de situación financiera yo voy a colocar el saldo total del inventario, de la partida general que se llama inventario. Hay otra cuenta que se llama cuentas por cobrar. Yo puede deberme mucha gente a mí, puede deberme María, Pedro, Juan, todos, yo los voy a presentar en la nota, voy a cuantificar en la nota cuánto es mi cuentas por cobrar, y en el estado de situación financiera yo solamente voy a colocar el título de la partida con el saldo total. Pero la norma me dice que si es relevante para comprender la situación financiera, presentar partidas adicionales, encabezados y subtotales dentro del estado de situación financiera, yo lo puedo hacer. Es decir, yo puedo totalizar esas partidas en la nota, o lo puedo hacer en el estado de situación financiera y la norma me lo permite. En el caso de nosotros, porque yo debo tener un estándar para evaluarlos a ustedes, en el estado de situación financiera nosotros solamente vamos a colocar los títulos de las partidas. La norma también me dice cuáles son los tipos de activos y cuáles son los tipos de pasivos. Y me dice que los activos pueden ser corrientes y no corrientes. Y este título de activos corrientes y activos no corrientes sí debe ir en el estado de situación financiera. Fíjense que les he dado tips que ustedes deben ir copiando de su cuaderno para que en el momento en que yo les vaya a dar la parte práctica, ustedes sepan. Bueno, primero debo tener un encabezado que debe contener estos elementos: la fecha de preparación del estado de situación financiera, la moneda a la cual lo estoy presentando, si utilicé una política de redondeo. También les dije que la norma me permite colocar partidas y subpartidas dentro del estado de situación financiera, pero que para nosotros lo vamos a hacer. Vamos a colocar solamente el título de la partida. ¿Cuál es el título? Efectivo y equivalente de efectivo, inventario, cuentas por cobrar, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, se llama la cuenta general que nosotros vamos a utilizar, gastos prepagados, después viene activo no corriente y voy a colocar propiedad, planta y equipo, activos de inversión y otros activos. Voy a totalizar los activos no corrientes y después voy a totalizar el activo. Eso como parte de todos esos títulos y subtítulos que yo debo agregar dentro del estado de situación financiera. Y ahorita en los estados financieros ilustrados les voy a mostrar cómo se presenta. Luego vienen activos corrientes. Los activos corrientes son aquellos activos que se espera realizar o que se tiene la intención de vender o consumir en un ciclo normal de operación. Y cuando la norma me habla de un ciclo normal de operación, me está diciendo que es un periodo de un año. Los activos corrientes se mantienen principalmente con fines de negociación. Es decir, el inventario es un activo corriente porque yo lo tengo para venderlo en el momento. Es decir, yo voy a obtener un beneficio de ese activo en este periodo en el cual yo voy a operar, que es de un año. Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes de la fecha sobre la que se informa, como por ejemplo las cuentas por cobrar, los deudores comerciales y cuentas por cobrar. Yo espero que esas personas me paguen el monto de la deuda que tienen conmigo en el periodo de un año. Se trata de efectivo equivalente a efectivo, salvo que su utilización esté restringida y no pueda ser utilizada ni intercambiada para cancelar un pasivo en un periodo mínimo de 12 meses, como por ejemplo si yo tengo efectivo en una cuenta de un banco, pero yo lo hice a un largo plazo que sea superior a los 12 meses. Entonces, ¿cuáles son mis activos corrientes? Todos aquellos que yo tengo para negociar en el momento. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo que yo lo tenía como un activo de inversión, que lo esperaba, o sea, yo lo compré y no tenía una fecha de venta, pero yo dije ya este año yo lo voy a vender, entonces transfiero ese activo que tenía como activo de inversión a activo no corriente mantenido para la venta.
¿Por qué? Porque yo ya decidí desligarme de ese vehículo. Yo tengo una propiedad, planta y equipo, por ejemplo, yo tengo una panadería y yo tengo un horno que durante muchos años me sirvió, ya el horno está depreciado, ya yo quiero cambiarlo porque yo tengo cómo mejorar la infraestructura de la panadería, entonces yo voy a cambiar, a sacar ese horno de propiedad, planta y equipo y lo voy a contabilizar como un activo de inversión mantenido para la venta y ese activo va a pasar a ser de ser no corriente a ser un activo corriente. Espero que se entienda. El inventario es un activo corriente porque yo espero venderlo, negociarlo en este periodo de tiempo. Entonces, cuando yo defino cuáles son mis activos corrientes de mi entidad, yo voy a clasificar todos los demás activos que yo sé que me van a generar un ingreso es a largo plazo, por ejemplo, la propiedad, planta y equipo, un inmueble que yo compré para arrendar, un vehículo que compré y no tiene fecha para que yo lo venda, todo lo demás que yo compre o que yo tenga dentro de mi situación financiera, que no espere recibir de ella un beneficio en el corto plazo, sino que los beneficios sean asociados a largo plazo, pues yo lo voy a dejar como un activo no corriente. Y lo mismo sucede con el pasivo. Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación, es decir, yo necesito pagar ese pasivo en un periodo menor a un año, mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. El pasivo debe liquidarse dentro de 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. La entidad no tiene derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes de la fecha sobre la que se informa. Si yo tengo un pasivo que debo pagar en este periodo, por ejemplo, cuando necesito pagarle a los proveedores, cuando tengo una línea de crédito que me ha otorgado un banco y solamente me da plazo de un año para pagarla, pues esos son pasivos corrientes. Las obligaciones laborales, por ejemplo, yo no puedo aplazarlas y dejar a los empleados durante un lapso de tiempo mayor que un año para pagarle sus obligaciones laborales. Entonces, todas esas deudas son pasivos corrientes y todo lo demás son pasivos no corrientes, como por ejemplo cuando la empresa emite bonos porque los emite a un lapso superior a un periodo de un año o cuando la empresa obtiene a través de un banco un crédito hipotecario, esos son pasivos no corrientes porque la empresa no tiene la obligación de cancelarlos en su totalidad en un ciclo operativo o en un ciclo económico. Normas de presentación. Fíjense que en la norma nos dice que esta NIF no prescribe ni orden ni formato en que tienen que presentarse las partidas. Ella es muy libre. Y por esa razón es que a veces vemos estados financieros que no se adaptan a lo que nosotros hemos visto en la teoría. Y por eso ese ejercicio que yo hice con ustedes, de que ustedes se adentraran en el mundo de las finanzas realmente, en empresas reales, en información tangible de empresas que son verdaderas. Dice que el párrafo 4.2, la primera diapositiva que les presenté con respecto a la norma, simplemente proporciona una lista de partidas que son suficientemente diferentes en su naturaleza o su función como para justificar su presentación por separado. Por ejemplo, los activos biológicos, que son, nosotros lo vemos mucho en nuestras empresas alrededor porque nosotros vivimos en un ambiente donde las empresas son agrícolas y pecuarias. Entonces, esos activos biológicos y cómo se contabilizan, pues esas partidas deben registrarse de una manera muy particular y deben estar establecidas. Dice, cuando su naturaleza o función son tan diferentes como para justificar su presentación por separado en el estado de situación financiera. Sin embargo, la norma no me dice a mí, mire, usted tiene que hacerlo en un orden preestablecido. Nosotros hacemos ese orden para podernos evaluar, para poder tener una referencia y que yo pueda decir, bueno, esto es lo que ustedes aprendieron, pero cuando ustedes salgan a la calle se van a enfrentar a otro tipo de partidas. Sin embargo, se incluirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida o grupo de partidas similares sea tal que la presentación por separado sea relevante para comprender la situación financiera de la entidad.
adicionales a las que la norma me da, yo puedo incluir otras partidas cuando sea necesario para comprender la situación financiera de la entidad. Otra cosa que me dice la norma es que las denominaciones utilizadas y el orden de las partidas o las agrupaciones de partidas similares pueden modificarse de acuerdo con la naturaleza de la entidad y de sus transacciones para suministrar información que sea relevante para comprender la situación financiera de la entidad. Entonces, yo puedo colocar tantas subpartidas dentro de un clasificador de mi empresa como yo considere para poder explicar cómo está realmente constituida mi empresa. Y la norma me lo permite, es decir, no son tan cerrados, sino que la empresa o el contador tiene la potestad de colocarle nombre a ese clasificador para poder explicar cómo es la situación financiera de la empresa. La decisión de presentar partidas adicionales por separado se basará en una evaluación de lo siguiente: los importes, la naturaleza y liquidez de los activos, la función de los activos dentro de la entidad y los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos. Es decir, yo puedo escribir o puedo desarrollar tantos nombres de partidas en función de la naturaleza, la liquidez de los activos, si son corrientes, si son no corrientes, si se adaptan o no se adaptan a las normas, a las partidas generales que la norma me da, y lo puedo hacer igual con los pasivos. En este caso, esa era como la presentación, pues, de lo que es la situación financiera y un desarrollo de la norma. Yo aquí tengo los estados financieros ilustrados, ustedes lo tienen como material de apoyo y es bien importante que ustedes lo revisen para que vean, pues, cuál es como la estructura. En los estados financieros ilustrados, en este archivo, específicamente en la página 10, ¿sí? Vemos cómo debería ser un estado de situación financiera en un ejemplo, cuál es la estructura. Y esto sí deben aprendérsela prácticamente que de memoria, porque cuando nosotros vayamos a hacer un ejercicio, pues este debe ser el orden. Fíjense que aquí tenemos el nombre de la empresa como elemento principal. También tenemos el nombre del estado financiero que estamos presentando y la fecha. Fíjense que aquí decimos al 31 de diciembre del 2000X2. Vamos a asumir que es desde el 2022. Una característica fundamental cuando nosotros vemos el estado de situación financiera es que es comparativo. Fíjense que tenemos el de un año, el del segundo año y el del tercer año. Y esto se utiliza porque las empresas deben mostrar siempre información financiera que sea comparable. En este caso, estamos comparando la situación financiera del año anterior, del año 2020, pónganle, con el año 2020, del año 2021 con el año 2020 y del año 2022 con el año 2021. Y aquí se coloca la nota, es decir, donde yo voy a desglosar la partida que yo estoy desarrollando. Tenemos el nombre del estado financiero, la fecha a la cual se presenta y voy a presentarlo. Nosotros lo vamos a hacer solamente para 2 años. En la parte práctica lo vamos a hacer solamente para 2 años. Y aquí llevamos la nota. Nosotros llevamos en este estado financiero, lo primero que vamos a colocar es un título. Recuerden que la norma me decía que yo puedo colocar tantos títulos y subtítulos como sea necesario para entender la situación financiera. Entonces, para que yo tenga un orden establecido, yo voy a colocar primero el título activos y seguidamente nosotros lo vamos a hacer así por conveniencia, lo vamos a adoptar así. Hay empresas que presentan primero el activo no corriente y en la parte de abajo el activo corriente y está permitido, la norma lo permite. Pero nosotros lo vamos a hacer con primero los activos corrientes y después los activos no corrientes. En los activos corrientes nosotros tenemos efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, inventario y también tenemos los gastos prepagados. Fíjense que aquí la nota deudores, la partida general, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, que es como un título, me dice que está desglosada, es decir, allí yo puedo ver cómo está compuesta esta partida de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar en la nota número 10. Entonces yo voy a la nota número 10 de los estados financieros ilustrados
Y en esa nota número 10 me debe aparecer cómo está constituida. Y fíjense que está nota número 10, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Los deudores comerciales son tales y los pagos anticipados son de tal monto. Entonces yo totalizo ambos, así están compuestos, y coloco en el estado de situación financiera el saldo de esa cuenta. Lo mismo sucede con los inventarios que están en la nota número 11. Vuelvo a la nota número 11. Y aquí están, cómo están compuestos mis inventarios por materias primas, por trabajo en proceso y por productos terminados. Y esto lo establece la norma. O sea, si yo voy a presentar mis inventarios, yo debo presentar información de cómo están compuestos cada uno, cuál es el monto de esos inventarios. Entonces, fíjense que yo voy a tener mi situación financiera, la voy a presentar eh, la situación financiera al 31 de diciembre de ese año. Aquí totalizo, debería colocar, a mí me gusta colocarlo y lo vamos a hacer así, activos corrientes totales, es la suma de todas estas partidas. Después vamos con activos no corrientes, tenemos inversiones en asociadas, la nota número 12 me habla de las inversiones asociadas. La propiedad, planta y equipo, cómo está compuesta. Yo aquí solamente voy a colocar el saldo total, en la nota está desarrollado cómo está compuesto. Activos intangibles, activos por impuestos diferidos. Aquí debería ir un total que se llama total activo no corriente y luego activos totales es la sumatoria del activo corriente más el activo no corriente. Y lo mismo sucede con los pasivos. Tenemos los pasivos corrientes sobre giros bancarios, está en la nota 16, este es el título, en la nota 16 están desglosados cuáles son los sobregiros bancarios, acreedores comerciales está en la nota 17, intereses por pagar en la nota 7, impuestos corrientes por pagar no tiene nota, provisión por obligaciones con garantías, obligaciones a corto plazo, obligaciones a corto plazo de arrendamientos financieros, y así sucesivamente. De igual manera, totalizo los activos corrientes, todos los saldos de las partidas generales. Luego paso con los pasivos no corrientes, préstamos bancarios, obligaciones a largo plazo por beneficios a empleados, obligaciones por arrendamientos financieros. Totalizo los pasivos no corrientes y totalizo los pasivos, que es la suma de los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Seguidamente veo cuál es el patrimonio de la empresa. Generalmente, cuando una empresa se constituye, está constituida por un capital en acciones, está en la nota número 22, y las ganancias acumuladas. Esta empresa no ha gestionado ningún otro tipo, no ha recibido donaciones, no ha generado otro superávit, sino que su patrimonio simplemente está compuesto por el capital en acciones y las ganancias acumuladas. Y aquí esto es bien interesante porque ustedes lo pueden ver aquí. Yo les dije que la situación financiera de un año a otro cambiaba en función de las ganancias de un ejercicio económico o de la gestión de los ingresos y los gastos. Y fíjense que aquí las ganancias acumuladas para el año 2021 era de 2.201.353 y aquí las ganancias acumuladas es de 2.436.000. Quiere decir que cuando yo gestioné los ingresos y los egresos del año que va del 2021 al 2022, es decir, de todo el año 2022, yo generé una ganancia que me incrementó el patrimonio en casi $300.000, ¿sí? Y esa ganancia es lo que me va a cambiar la situación financiera de la empresa. Yo la voy a observar a través de activos y me va a incrementar el patrimonio. Entonces, cada vez que yo tengo una ganancia durante un ejercicio económico, mi patrimonio se va a incrementar. Y cada vez que yo tengo menos ingresos que gastos en un ejercicio económico y genero una pérdida, me va a disminuir mi patrimonio. Bueno, en el día de hoy, esto es todo por el día de hoy, el estado de situación financiera. Yo voy a esperar que ustedes revisen el material, tomen las notas correspondientes en la tarde. Yo voy a estar a su disposición para que ustedes
realicen cualquier duda. En el material de apoyo ustedes tienen todo lo que es las fotos del clasificador de cuentas para que ustedes puedan colocar todas las subcuentas. Eso sería bueno que ustedes lo tengan aparte, porque cuando vayamos a hacer la clasificación de cuentas para nuestro ejercicio práctico, pues yo les voy a dar a ustedes sus cuentas y ustedes las van a incluir todas dentro de partidas generales. Entonces, pues sí es bueno que ustedes hoy toman ese trabajo, lo hagan con bastante detenimiento, revisen cuáles son las cuentas y las subcuentas o cuáles son las partidas generales y cuáles son las partidas específicas para que puedan, en el momento que vayamos a hacer nuestro ejercicio práctico, pues desarrollar este trabajo con la mayor facilidad posible. Me despido de ustedes y espero que pues todo esto les sirva, que lo entiendan. Si, como les digo, si tienen alguna duda, por favor no duden en contactarme. Muchas gracias por su atención.